pequeñez, entrar en la nada. Porque cuando nos anonadamos, el todo hace su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Hoy vamos a entrar en ese corazón de niño también, de nuestro sumo bien Jesús, que cuando los discípulos se le acercan y le preguntan, Jesús, enséñanos a orar. Queremos conocer las palabras que le diriges a Dios, cómo te relacionas con Él. Queremos tener esa misma intimidad que vos tenés con Yahvé. Si bien para los apóstoles era Yahvé, Jesús va a revelarnos un nuevo rostro del Dios del Sinaí, ya no esa distancia entre Dios justiciero y la criatura pecadora, sino ese abrazo infinito y misericordioso de Papá Dios a través de Jesús, que lo llamaba Abba, papito. Y ese Abba, papito, expresa el corazón de niño de Jesús también, donde siempre tenía ese vínculo, esa relación tan íntima, tan viva, vital de amor con su Padre Celestial, donde él era apenas un pequeñito, como en el arameo, los niños llaman a su papito. Y para eso vamos a comenzar con las Sagradas Escrituras, la revelación pública, para entrar después de lleno en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 7 y siguientes, Jesús dice, cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Qué hermosa oración la del Padre Nuestro, porque es la oración perfecta. La oración, el modelo de toda oración, dentro de la cual Jesús nos enseña a nosotros a tenerla como un paradigma perfecto a la hora de relacionarnos con Papá Dios. Lo primero que nos dice acerca de la oración, que la oración no se trata de palabras ruidosas. Por eso nos dice, cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. La esencia de la oración no está en la palabra, está en esa relación íntima, vital, de comunión de vida con Papá Dios. Hasta tal punto de que la esencia de la oración no es el rezo, lo que uno recita, sino nuestros actos cotidianos, vividos en el amor y en esa relación profunda con Papá Dios, en Jesús, a través del Espíritu Santo, se convierten en una oración. Oración que Jesús le enseña a Luisa, que quiere de cada uno de nosotros como una música que se eleve en armonía incesante ante su oído, con la nota de la continuidad, porque no quiere oración del comienzo de la mañana y del finalizar nuestro día, sino que toda nuestra vida sea una vida de oración. Para eso nuestros actos, aunque estemos comiendo, trabajando, incluso durmiendo, también se transforman en oración. Vamos a ir desgranando este Padre Nuestro. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús nos enseña es llamarlo a Dios como Padre. Y esto es muy importante, porque hay una novedad en la oración. Jesús nos comparte su misma intimidad, nos da su mismo espíritu. Por el bautismo nos hace criaturas nuevas. Ya es un nuevo modo de relacionarnos con Dios y por ende de tener una nueva vivencia, una nueva experiencia desde el amor, con aquel ser que ya no es un ser distante de mí, sino es mi misma vida, es mi mismo Padre, aquel que me ha dado la vida, aquel que me ha dado la existencia y aquel que me conserva en esta vida aquí en la tierra, para que sea una vida de cielo, compartiéndome esa misma vida trinitaria que Él tiene junto a su Hijo en el Espíritu Santo. Entonces se trata ahora no de relacionarnos con Dios como esclavos. Fíjense que la herida del pecado, Adán, después del pecado, y Eva tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Ya no era ese Dios cercano, ese Dios íntimo de corazón a corazón, sino era un Dios distante, un Dios vengador, un Dios castigador. Jesús nos viene a decir que no tenemos que tenerle miedo, que ese Dios creador es nuestro papá que nos ama y nos reconcilia en su Hijo, y que nos da la misma vida de su Hijo, el mismo Espíritu Santo de su Hijo, y la misma voluntad de su Hijo, para que podamos vivir en unidad perfecta con Él. Por eso no se trata ahora solo de hacer oración, hacer rezos, sino de ser oración. Que todo nuestro ser sea oración, porque todo nuestro ser está inmerso en esa vida divina, teniendo esa relación profunda con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. El hombre ahora, que por el pecado, al hacer su propia voluntad humana por encima de la voluntad divina, se había separado de la sacrosanta Trinidad, se había separado de Dios, ahora el hombre está en el corazón de la Trinidad, siendo una sola cosa con Él. Está inmerso, viviendo la vida del mismo Hijo, porque ¿quién es el Hijo eterno del Padre? Jesús es el unigénito, aquel que no ha sido engendrado por su Padre Celestial, no ha sido creado, aquel que desde toda la eternidad es el Hijo. El vínculo propio que Jesús tiene con su Padre Celestial es el de Hijo. Y esa filiación es la que nos comparte por la obra redentora y a través de nuestro bautismo. Entonces ahora nosotros podemos entrar al ser uno con Jesús y en Jesús vivir esa misma filiación de corazón a corazón con Papá Dios. Por lo tanto, podemos entrar en la oración de Jesús. Y la oración de Jesús es una oración divina, porque Él es Dios. Si bien tiene las dos naturalezas, humana y divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero como hombre no dejaba de ser Dios. Entonces no rezaba el Padre Nuestro de una manera humana, sino en esa misma relación vital que tiene en su naturaleza divina con su Padre Dios, con su Papito Dios, ahora también la vive de un modo nuevo en su naturaleza humana, y su naturaleza humana está siendo divinizada, y está participando de esa misma relación y de esa fusión que él tiene con la voluntad de su Padre. Y esto es lo que nos propone. Por eso lo primero, cuando nos enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Llamarlo a Dios Padre, pero cuando él lo llama Padre, lo está reconociendo a nombre de toda la humanidad. Porque la oración de Jesús, al ser divina, es universal. Él le daba a su papá un reconocimiento a nombre de todas las generaciones, como si todos los hombres, vos, yo, los pasados, los que vendrán, reconociesen a Dios como su Padre,
como si en labios de toda la humanidad tuviesen ese vínculo de filiación y de paternidad, y tuviesen esa misma relación amorosa, perfecta que tenía Jesús con el Papá del cielo. Por eso cuando él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, no solo en el firmamento, sino sobre todo en el cielo de nuestras almas, porque el alma es el cielo y Jesús es el sol de esa alma. Padre nuestro que estás en el cielo de nuestras almas, porque reinas en los corazones. Ese es el santuario que Dios quiere. Dios hace para todo el hombre un gran templo que es la creación, que podemos llamarlo casa también. Pero para Él se crea como templo el corazón del hombre. Y la Santísima Trinidad habita en el cielo del alma del hombre. Padre nuestro que estás en el cielo de mi alma, y en las almas de todas las criaturas que han existido, existen y existirán. Santificado sea tu nombre en cada criatura, pero santificado con santidad divina. Que todos los hombres, Padre, sean perfectos como tú, Padre, eres perfecto. Que todos sean santos como tú, Padre, eres santo. Que los hombres te santifiquen con santidad divina. Y que así como Padre, le dije a Felipe, el que me ve, ve al Padre, te ve a ti, así el que los ve a ellos, también te puedan ver a ti, Padre. Para que esté plasmado tu rostro y que por sus obras santas se reconozca el sello de la santidad divina en todo su obrar y la luz fúlgida del eterno querer que resplandece en todo su obrar. Por eso en el reino de los cielos los hijos brillarán como el sol, porque van a estar revestidos de esa luz divina, que es la misma santidad de Papá Dios, y en ellos su nombre ha sido santificado, el nombre del Padre, porque son en todo semejante al Padre. ¿Cómo son semejantes al Padre? Viviendo en el Hijo. Por eso Jesús le dice, Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos sean uno en nosotros. Viviendo los hijos en Jesús y Jesús en el Padre, ahora los hijos viven en el Padre a través de Jesús. Y esa misma unión vital de la voluntad humana de Jesús, que siempre estuvo fundida a la divina voluntad de su Padre Celestial, ahora también resplandece en los hijos de la luz del reino de la divina voluntad. En ellos es plenamente santificado el nombre del Padre y se manifiesta la gloria divina del Padre. Luego le dice, que venga tu reino, que tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Ese reino de voluntad divina, que no es un reino como el pueblo de Israel pensaba o esperaba, un Mesías político que liberara a Israel de la opresión del imperio romano. No es una liberación a nivel político, a nivel social, a nivel económico, como muchas veces nosotros anhelamos. Queremos Mesías que nos rediman de la situación económica, de la pandemia, de esto y lo otro que estamos pasando. Pero en realidad, el reino, Jesús lo dice, no es de este mundo mi reino. Porque el reino de Él es en la voluntad humana, cuando la divina, la voluntad del Padre, que en el cielo es vida de los ángeles, de los santos, de María Santísima, de todos los bienaventurados, es vida de la Sacrosanta Trinidad, del mismo modo obtiene pleno dominio en los corazones humanos, ahí la voluntad de Dios está reinando como en el cielo, así en la tierra, donde en el cielo es vida divina. Por eso dice, venga a nosotros tu reino celestial, Padre, se instaure en cada alma y en cada corazón, en cada voluntad humana, gobierne, rija tu divina voluntad, con autoridad suprema.
pero no de modo humano, como los hombres intentan hacerla con imperfecciones, sino del mismo modo divino, Padre, como yo lo he vivido siempre, en esa fusión de voluntades. Venga a nosotros tu reino, y estos son los tiempos del reino, el cumplimiento del Pater Noster. Todos los 36 volúmenes de Luisa se resumen en esta cita de Mateo 6:10. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Como lo viven en el cielo los bienaventurados, así nosotros, en la tierra de nuestra humanidad, de nuestra corporeidad, de nuestra materia de actos, de nuestra materialidad, vivir tu reino, Padre, para que cielo y tierra sean uno, y ya no haya más desunión, ya no haya más separación, ya no haya más división, para que podamos vivir en una inseparabilidad. Luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es ese pan? Jesús le dice, no es solo el pan físico, cuando le enseña a Luisa también el Padre Nuestro. No es solo el alimento material, es sobre todo, así como tenemos necesidad 2 o 3 veces al día, por lo general son 3 comidas fuertes, ¿no? En el día nuestro, ¿cuánto más necesidad tenemos de este alimento divino, que es la voluntad suprema del Padre? Jesús lo dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo la obra que Él me ha encomendado. Esa voluntad divina que empieza a circular por nuestras venas como sangre y que se convierte en un aire balsámico, porque sin el aire no podemos vivir, nuestro cuerpo muere. Así, sin el aire, que tiene que ser continuo, porque nos tenemos que oxigenar segundo a segundo, nuestro espíritu, así como el cuerpo necesita del pan físico para vivir, nuestro espíritu necesita del pan de la voluntad para tener vida, vida divina, vida de cielo. Por eso está el pan de la voluntad suprema. Pan físico, pan de la palabra de Dios, pan de la palabra de Dios que lo encontramos en la Escritura y en las verdades divinas, cuando Jesús nos enseña a vivir en su reino, en nuestros 36 volúmenes del libro de cielo. Pero también, y esto le dice Jesús, el pan eucarístico, donde la Eucaristía y todos los sacramentos van a tener fruto completo cuando reine la divina voluntad en los corazones. Porque hasta que la voluntad divina no reine en los corazones, la Eucaristía no ha dado el fruto querido por el Padre. ¿Cuál es el fruto? San Agustín decía, transformarnos en aquel a quien recibimos. Esa es la meta de la Eucaristía. Recibimos Eucaristía para eucaristizarnos, para transformarnos en hostias, hostias vivas. Eso es lo que quiere hacer Jesús de cada uno de nosotros, hostias vivas. Así como los accidentes de pan y vino encierran al Dios del cielo y de la tierra, al Rey de reyes y Señor de señores, ahora Él quiere esconderse, encerrarse en cada uno de nosotros, y que los velos de nuestra humanidad como nuevos accidentes lo aprisionen, donde Él mire a través de nuestros ojos, hable a través de nuestra boca, palpite a través de nuestro corazón, obre a través de nuestras manos, camine a través de nuestros pies. Y luego dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ofensas que en el Pater Noster antiguo, en latín, eran deudas, esas deudas de vida divina. Porque el hombre al salirse de la divina voluntad, Adán al perder la divina voluntad con el pecado original, ya no la pudo heredar a la familia humana.
Y desde toda la eternidad Dios nos había pensado para hacer una vida completa en el querer eterno del Padre. De modo de que cada respiro, cada latido, cada acto fuese divino, al tener esa unión con la voluntad suprema del Padre. Adán, al perder este don, porque no es confirmado, al ser infiel a través de la prueba y desobedecer, pierde el don y no lo puede heredar a la familia humana. Entonces el hombre ya no tiene una voluntad divina para hacer actos divinos. Entonces queda en deuda con Dios. Deudas divinas, que solo el Hijo eterno del Padre, que la posee en naturaleza a la divina voluntad, siendo hombre, ahora como hombre, al hacer cada acto como hombre, podía responderle también como Dios, a modo de Dios, a modo divino y a modo universal, pagar todas las deudas de todas las generaciones y darle por cada respiro tuyo, por cada latido, por cada movimiento, por cada acción que hiciste a lo largo de tu vida y de tu día a día, que no la hiciste unida con la divina voluntad, ahora Él estaba pagando esas deudas. Por eso dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí también podemos ver la Trinidad. Hay un refrán que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Como nosotros perdonamos nuestras deudas, como nosotros la Trinidad, porque solo Dios es el que perdona siempre. Así como nosotros perdonamos esas deudas divinas al género humano, ahora Jesús nos enseña a pedirle al Padre que Él perdone nuestras deudas, pero siempre nuestra oración tiene valor por la unión con la oración de Jesús, porque es la única oración agradable al Padre. Es la única oración perfecta, la oración de Jesús. Y por medio de su oración, Él escucha nuestras oraciones. Ahora el alma que vive en la divina voluntad se vacía de sus propias oraciones humanas para tener la misma oración de Jesús. Entonces Jesús repite y actualiza sus mismas oraciones que hacía estando en la tierra, pero ahora haciéndolas en el alma que vive en la divina voluntad. Y esto tiene un efecto universal como tenía en sus oraciones y un valor eterno, infinito, porque son perfectas al ser hechas por el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús necesita nuevas humanidades para obrar, nuevos brazos para seguir abrazando, nuevas bocas para seguir hablando, nuevos corazones para seguir palpitando y para poner sus mismas obras, esas obras que Él hizo estando sobre la tierra y que no quedaron en el pasado, que están en el presente, porque Dios no tiene pasado, están en el acto eterno de Dios, porque Dios, su vida es un solo acto. Y esas oraciones están ahora esperando que nosotros las tomemos, porque Él nos ha heredado toda su vida interior. Nos ha heredado su mismo espíritu, nos ha heredado esa filiación para que podamos ser hijos de su Padre y que el Padre pueda tener la misma relación de paternidad amorosa que tenía con Jesús ahora con cada uno de nosotros. Y ese amor divino que el Padre le propiciaba a Jesús y al Verbo eterno ya desde toda la eternidad, ahora tenerla con cada uno de nosotros en Cristo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Padre, si tú nos das el alimento de tu voluntad, no seremos inducidos a caer en el error, en el engaño, en la tentación. Porque teniendo tu voluntad, tendremos tu potencia divina. Y teniendo tu potencia divina, y estando fundidos a ti, el maligno no osará acercarse. El maligno será descubierto en sus insidias y en sus engaños hacia cada uno de nosotros. Por eso es que tiene una luz continua el alma que está viviendo
en la divina voluntad, tiene sabiduría infusa, ciencia infusa y sabiduría divina. Mas líbranos del mal. El mal que nosotros hacemos cuando te ofendemos con nuestros pecados no solo es una protección sobre Satanás, que nos libere de Satanás, porque por la prueba tenemos que pasar todos, y por la tentación también, para ser fortalecidos y crecer. Dios permite siempre el mal para sacar de él un bien mayor. Cuando permite la acción del demonio en nuestra vida, es para a través de él poder vencerlo y salir enriquecidos, crecidos, fuertes, maduros en nuestra vida espiritual. No para salir derrotados, todo lo contrario. Líbranos del mal del pecado, ya sea mortal, ya sea venial, pero líbranos también del querer humano, cuando mi acto humano está separado al tuyo, a tu divina voluntad, y no tiene la vida de unión con tu suprema voluntad. Qué hermosa esta oración de Jesús, el Padre Nuestro. Y pensar que cuando Jesús la hacía a nombre tuyo, a nombre mío, y a nombre de todos los que han existido, existen y existirán, porque la hacía en la divina voluntad. Y al hacerla en la divina voluntad, quedaba en un acto presente. Y ahora cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro en divina voluntad, también ese Padre Nuestro multiplica el valor de la oración de Jesús y produce los mismos efectos de la petición del reino, para que los hombres obtengan el reino, los corazones se abran a este reino y la suprema voluntad triunfe sobre cada voluntad humana. El Catecismo, en el 2565, nos dice que la oración en la nueva alianza, la alianza que hace Jesús, el Nuevo Testamento, el pacto nuevo que hace Dios con la humanidad a través de su Hijo, nos dice que la oración es esa relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La oración es relación, es vínculo de vida. Y ese vínculo de vida con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, uno lo tiene las 24 horas del día. No se interrumpe por el trabajo. A veces nosotros caemos en el error de pensar de que porque estoy trabajando o haciendo una determinada actividad no puedo estar orando. Es porque hemos reducido la oración, la hemos limitado y la hemos visto de un modo muy humano. También mi acción es oración, porque vemos, si prestamos atención a las palabras del catecismo, nos dice que la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Yo puedo estar trabajando, puedo estar haciendo deporte, puedo estar paseando por la costanera, por el río, etcétera, y estando en relación con Dios. Debo estar en relación con Dios. Las 24 horas del día, ni siquiera mi sueño, porque cuando estoy descansando también estoy en relación con Dios. Él está viviendo en mí, y está descansando en mí, y está reposando en mí, y yo estoy reposando en Él. Lo único que rompe esta relación con Él es el pecado. Por eso nos dice, la gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Eso decía San Gregorio. La gracia del reino, y este es el reino que estamos viviendo, es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu. El Espíritu es la parte más excelsa de tu alma. Es el alma de tu alma.
En ese santuario íntimo está la unión de la Santísima Trinidad por entero, que se te dona completamente a tu espíritu, y que tu espíritu entra en comunión plena con la Santísima Trinidad. Ahí se da la oración. Y cuando vos estás cocinando, estás planchando, estás barriendo, también podés hacerlo. Estar en esa íntima comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así dice el Catecismo, la vida de oración. Esto se logra una vida de oración. Es estar habitualmente en presencia de Dios 3 veces santo y en comunión con Él. Ahí aparece la oración como comunión. Esta comunión de vida, fíjense que el Catecismo lo llama la oración comunión de vida. Es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Por el bautismo somos un mismo ser con Cristo. Somos uno en Él, otros Cristos. Eso es lo que quiere el Padre de cada uno de nosotros. Y para ser otros Cristos tenemos que tener el mismo interior de Cristo, el mismo corazón de Cristo. Y Jesús nos da su corazón, nos da su propia voluntad, para que lo que está en Él también pueda desarrollarse en cada uno de nosotros. Y esa vida interior, con la Santísima Trinidad, pueda desarrollarse en cada uno de nosotros. Por eso es una comunión de vida. ¿Y la vida? ¿Cuál es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Su querer eterno. Ellos viven de ese querer eterno. Y ahora nos dan esa comunión de vida para que nosotros podamos vivir del querer eterno. Y el querer eterno encierra toda la vida de Dios, que se reduce a un solo acto completo y perfecto. Dios no tiene necesidad de hacer múltiples actos, porque Dios no tiene un espacio y un tiempo determinado para actuar. Nosotros hacemos una acción un día y la seguimos completando a lo largo del tiempo. Si quiero estudiar como contador, como abogado, una carrera, la hago en un periodo de tiempo. Necesito 4 o 5 años de acuerdo a la carrera, magisterio, la carrera que uno estudie, y es una preparación. Entonces necesito de actos subsiguientes para ir perfeccionando hasta lograr la meta que me propuse. Dios no tiene actos subsiguientes. Dios en un solo acto encierra todas sus obras y toda su vida. Para nosotros es un misterio, no lo logramos comprender. Como Dios, porque lo vemos desde el tiempo, y para pensarlo a Dios desde el tiempo necesitamos la categoría espacio, la categoría tiempo, la categoría de la secuencia, primero esto, luego lo otro. Pero en Dios es todo instantáneo y a la vez. Incluso en ese acto eterno de Dios, que es su vida, así como nuestra vida son todas las acciones que hacemos a lo largo del día, está toda la creación, toda la redención, toda la santificación, todo lobrar ad extra y ad intra. También cuando el Padre engendra a su Hijo, lo genera, y del amor del Padre hacia el Hijo también está la procedencia, cuando procede el Espíritu Santo. Todo eso está en la vida de Dios, en ese acto eterno de Dios, en ese querer divino. Y ahora Él quiere que nosotros tengamos comunión de vida. Para tener comunión con la Santísima Trinidad, tengo que tener la misma vida de la Santísima Trinidad. Y esa es la vida que tienen los bienaventurados en el cielo. No tienen una vida humana. No siguen haciendo planes, proyectos humanos. Están en posesión de Dios. Y al estar en posesión de Dios, tienen la misma vida interior de Dios. Porque la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma vida que viven todos en la patria celestial. Y ahora Él nos quiere dar desde la tierra la posesión de esa misma vida divina, para que nosotros también podamos tener las obras de Dios. Y que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde toda la eternidad dijeron, hágase la luz, y la luz se hizo, y surgió la creación, después vino la redención con Jesús, cuando se hace hombre y nos salva, nos redime, y el sí de María, y la santificación, cuando se establece el reino
el cumplimiento del Padre Nuestro, como en el cielo, así en la tierra, y el fiat de Luisa, así como estas obras han estado determinadas desde toda la eternidad por el querer eterno de Dios, ahora Él nos hace poseedores de esas mismas obras, porque quiere que tengamos comunión de vida. Y la vida de Dios son todas sus obras, que en realidad es un solo acto, que no lo logramos entender completamente. Así también Él quiere que nosotros vivamos en ese acto único y eterno, y que lo que es vida de la Santísima Trinidad sea vida para cada uno de nosotros. Lo que ellos amen, nosotros amemos. Lo que ellos quieren, nosotros también lo querramos con nuestra voluntad. De modo de que lo que hacen ellos, nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos también se incorpora a ese acto único y eterno de Dios, y ellos lo están haciendo, están concurriendo, porque es la misma divina voluntad que está obrando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y ahora se biloca y está obrando en vos, y haciendo actos divinos y actos eternos. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración cristiana, en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo, sus dimensiones son las del amor de Cristo. Lo importante, cuando nosotros vamos conociendo las verdades del libro del cielo, vamos a encontrar ahí una nueva manera de orar, que corresponde a esa nueva dimensión que estamos viviendo por nuestro bautismo, que es una nueva relación personal con Dios. Esa relación personal con Dios la logramos por nuestra filiación, porque el bautismo nos hace hijos, hijos en el Hijo, ya no somos más siervos, somos hijos en Jesús para tener la misma relación de Jesús con su Padre. Y esto es inmenso. Por eso dice que la manera de orar de Jesús ahora, el alma que vive en la divina voluntad la repite, la actualiza y tiene esos mismos modos de orar de Jesús. Los modos de orar de Jesús siempre fueron divinos y universales, porque el querer eterno del Padre abraza a todo en un solo acto. Recordemos que Dios abraza, es infinito, y todo lo hace en un solo acto. El hombre, por su naturaleza humana limitada, finita, circunscripta al tiempo y al espacio, no puede abrazar todo y a todos en cada acto. Sin embargo, cuando está viviendo en la divina voluntad, sí lo logra, por comunicación de la potencia divina, por un prodigio de santificación que hace el Espíritu Santo, y donde vos, yo, cada uno de nosotros somos incorporados a Jesús para hacer una sola cosa con Jesús y vivir la misma relación de Jesús con su Padre y en el Espíritu Santo. Y lo mismo que el Espíritu Santo hacía en Jesús, que le daba al Padre una correspondencia universal y divina con la voluntad eterna del Padre, ahora el Espíritu Santo lo puede hacer en vos y lo puede hacer en mí. Por eso se trata de una nueva experiencia con Dios a través de esta oración hecha vida, donde nos guía el Espíritu Santo. Recordemos la carta a los Romanos que dice que es el Espíritu Santo el que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como se debe orar. Pero es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros y en nosotros con gemidos inenarrables. No entendemos lo que el Espíritu Santo ora en nosotros, porque no está a nuestro alcance, es una oración divina, pero Él está intercediendo en nosotros. Ahora con la divina voluntad vamos descifrando esos gemidos inenarrables y a la luz divina podemos ver en qué consistía la oración de Jesús, la misma oración que el Espíritu Santo hacía en la humanidad de Jesús. Por eso dice que el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina.
¿Qué nos quiere decir la Escritura? Que no solo el Espíritu Santo viene a suplir nuestra debilidad y a orar en nosotros, porque no sabemos orar como se debe orar, sino que también la intercesión que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es conforme a la divina voluntad. Porque es la oración divina. De aquí que vemos que el Espíritu Santo que obraba en Jesús, ahora es el que intercede en nosotros, por el bautismo que recibimos el Espíritu Santo. Y no solo intercede con nosotros, sino que la oración que Él hace en nosotros es una oración que está de acuerdo a la voluntad divina. Es una oración divina, en divina voluntad. Y Jesús, como ahora quiere repetir su misma vida en vos, en mí, en cada uno de nosotros, en el bautismo nos dona su Santo Espíritu, para que nosotros podamos corresponderle con su mismo amor divino. Teniendo el Espíritu Santo, ahora nosotros podemos corresponderle con su mismo amor divino. Y el amor divino es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Podemos dar la correspondencia que Jesús le daba al Padre, a nombre de toda la humanidad pasada, presente y futura. Nosotros ahora, teniendo el Santo Espíritu en cada uno de nosotros, podemos darle esa correspondencia universal. Y podemos corresponderle al Padre con la misma voluntad divina con que lo hacía Jesús, y con las mismas obras con las que Jesús le correspondía al Padre. Repitiendo en nosotros las palabras de Jesús, las acciones de misericordia de Jesús, la acción de predicación del reino, cuando Jesús evangelizaba, sanaba, liberaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el obrar de Jesús se reproduce en cada uno de nosotros. Pero esta oración no había existido antes de Luisa, salvo en Adán. Y para esto tenemos que creerle a Jesús. Él nos lo dice claramente en el Libro de Cielo, en el volumen 14. Él le dice a Luisa: busca cuantas vidas de santos quieras, o lee los libros de doctrina, y en ninguno vas a encontrar los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. ¿Por qué? Porque eso significa que no había llegado el tiempo en el que la bondad de Dios llamara a la criatura a vivir en ese estado sublime. Y después le dice Jesús, en el volumen 14, el 6 de octubre de 1922, el mismo modo en cómo te hago rezar no se encuentra en ningún otro libro. Entonces Jesús le está advirtiendo a Luisa que este modo de orar divino, que es el mismo modo con el cual él rezó el Padre Nuestro, la humanidad no lo conoció, salvo Adán. Y es el único modo de orar, el modo divino, a través de una correspondencia universal que Jesús hacía al Padre a nombre de todos, porque Jesús, cuando oraba en su oración, tomaba tus oraciones mal hechas, mis oraciones mal hechas, tus oraciones muchas veces frías, insípidas, tus oraciones muchas veces en estados de oscuridad, o tus faltas de oración, tu pereza para la oración, tus oraciones distraídas, tus oraciones hechas incluso a veces con mucho fervor, pero a veces sin él. Él las tomaba y las rehacía, las volvía a hacer, como si tu oración hubiese siempre sido hecha en divina voluntad, para que el Padre recibiese la gloria divina de todas tus oraciones. Y esto que hacía por vos, lo hacía por mí, lo hacía por Adán y hasta el último hombre que va a venir, por todas las generaciones. Él tomaba todas las oraciones de todos y él en cada plegaria que se elevaba desde la tierra al cielo, la santificaba a modo divino.
para que el Padre obtuviese la gloria, el amor, la adoración, la alabanza y el reconocimiento por parte de las criaturas a través de la oración en modo divino de Jesús en un modo perfecto y completo. Qué interesante entonces entrar en estos modos de oración, porque solo esta oración es la que le puede dar a Jesús un honor divino, y es la única que tiene la potencia divina capaz de desarmarlo a él y de vencerlo completamente. Nuestros actos, por más buenos que sean, por más virtuosos que sean, nunca van a tener la potencia ni la fuerza de la oración de Dios. ¿Podemos acaso comparar nuestra oración con la de Jesús? No, es una distancia abismal, infinita. Nuestra oración siempre va a ser pequeña, limitada, imperfecta. En cambio, la oración de Jesús siempre es perfecta y siempre ha sido a modo divino. Por eso vamos a distinguir los modos humanos de los modos divinos de orar. El modo humano es el modo propio de la redención, donde la oración por excelencia es la oración de petición. Señor, te pido que ayudes a fulano, que ayudes a mengano, que le des trabajo al que no tiene, que le des pan al que no tiene. Esto es el pidan y se les dará. Es una oración de petición. Pero Jesús, cuando vino a redimirlo al hombre, lo encontró carente de la voluntad divina. El hombre estaba enfermo por el pecado. Y él como redentor vino también como médico a sanarlo y a restaurarlo y a llevarlo al estado de santidad original, donde el hombre no vivía en carencia, sino en la opulencia de todos los bienes. Por eso, la oración de petición es la propia oración de Adán luego del pecado, donde Adán clama a la misericordia divina, la misericordia del Padre, que se apiade por sus pecados, que tenga misericordia. Miserere nobis, piedad, Señor, pecamos contra ti. Es una oración desde la voluntad humana, porque el hombre solo tiene la voluntad humana ahora, perdió el don de la divina voluntad obrante. Y el hombre tiene necesidad de todo, está carente, porque al no tener la divina voluntad, que era la proveedora de todos los bienes, ahora el hombre se encuentra en la desnudez. Esa es la desnudez que vivió Adán en el paraíso. El de estar desprovistos de la voluntad divina. Y al estar desprovisto de la voluntad divina es no tenerlo a Dios en el alma. Y al no tenerlo a Dios en el alma adolece y carece de todo. Entra el temor, entra la fragilidad y todos los males. La misma enfermedad, la desarmonía en la unidad interior que tenía el hombre consigo mismo, con la creación y con Dios. Se rompen esos vínculos, incluso la enemistad entre el varón y la mujer, el pecado entre la descendencia, un hijo mata a otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta oración es propia de la ruptura de la unión de la voluntad humana con la voluntad divina, y el hombre se siente necesitado de la misericordia por parte de Dios. Por eso es propio de la redención, y el atributo que resplandece aquí es la misericordia. En cambio, en la oración en modo divino es la oración propia de la obra de la santificación, que es la obra del tercer fiat, el fiat que pronuncia Luisa, para que la oración que Jesús enseñó a los apóstoles se cumpla
sobre la iglesia, esta oración que la iglesia pide desde hace 2000 años más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. A través de Luisa se da inicio a este reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? No el reino que iremos a vivir, no dice vayamos a tu reino, sino al reino que tiene que venir sobre la tierra de nuestra humanidad, sobre la tierra de nuestra voluntad humana. ¿Cuál es el reino que tiene que venir? La divina voluntad a dominar y a reinar. Entonces, esta oración va a aparecer el atributo de la justicia divina que defiende a Dios. Y la intención ya no va a ser una oración de petición, sino que es una oración que se hace con la intención de extender el reino de Dios y dar a Dios su justicia. Por eso no es una oración que hacemos desde la voluntad humana, sino es una oración de fusión que la hacemos con el don de la divina voluntad obrante en nosotros. Sin el don de la divina voluntad obrante en nosotros, que Jesús a medida que lo vamos conociendo nos lo da en préstamo, no podemos orar en modo divino. Porque es la misma actividad interior que hacía Mamá María, Luisa y Jesús, y que Adán lo hizo antes del pecado. Por eso es la oración por excelencia de Adán también antes del pecado. Adán antes del pecado tenía oraciones de peticiones. Te pido, Diosito, que me des un solcito, un día de sol. Te pido que me des una manzanita, una frutillita. No, vivía en el paraíso y tenía todos los bienes. No necesitaba de nada, lo tenía todo. Por eso la oración propia del reino, él como sacerdote y rey de toda la creación, que hacía una correspondencia del amor de Dios, correspondía al amor de Dios que veía en toda la creación, en el sol, en la luna, en las estrellas, todo eran te amos de papá Dios, y Adán los tomaba y decía, era el eco que hacía, esa es la correspondencia, el eco continuo. Dios le decía, te amo, hijo mío, y Adán le decía, te amo, papá mío. Y Dios en el sol, en la luna, en las estrellas, en los alimentos que le hacía probar, le mandaba infinitos te amo y él le correspondía con otros infinitos te amo. Esa oración de corresponder el amor de Dios para darle a Dios la gloria divina por la obra de la creación. Es lo que hacía Adán. Por eso su oración no se reducía a pedir, porque él no conocía lo que era la carencia, sino que su oración era más bien una alabanza, era una adoración, un reconocimiento de Dios en su divinidad, en su bondad, en todos sus atributos que se dona, y que Dios está obrante y viviente en él, porque Adán vivía en ese estado de fusión, en esa santidad divina, y le podía dar entonces, Dios caminaba, respiraba, se movía en Adán, y Adán recibía todo el obrar de Dios, lo amaba y lo correspondía. Las obras de Dios en Adán y las obras de Adán en Dios se daban la mano, vivían en esa unidad profunda. Por eso su oración era muy diferente a luego del pecado. El modo de orar es de aquel que vive ya en la casa del Padre, no como el hijo pródigo que se va de la casa del Padre y tiene necesidad de todo. Esa es la oración del esclavo, con mente de esclavo. En cambio, la oración del que está en la casa del Padre es la oración propia del Hijo, que ya no tiene necesidad de nada porque sabe que todo es suyo. Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces dice Jesús en el volumen 11 que una sola cosa le interesa al alma que vive en la divina voluntad. Es la voluntad divina y el amor divino. Ahí está condensado todo. Para esta alma todo es voluntad divina y todo es amor. Y así es para los bienaventurados del cielo. La vida de cielo que ellos llevan es voluntad de Dios, amor divino.
ahí han alcanzado todo. Ya la voluntad humana no quiere otra cosa. Cuando descubre la divina voluntad, y esta divina voluntad está obrante en ella, el alma siente una saciedad plena, una saciedad total, donde todas las carencias desaparecen. Por eso Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El alma está pidiendo el reino. La única petición que hace es que Dios reine en los corazones. Para que Dios reinante y obrante en los corazones pueda compartir su vida divina en las almas. Y al darle su vida divina en las almas alcancen y adquieran la semejanza con Dios. Adquieran los modos divinos, los modos nobles, los modos regios. Y los hombres viviendo en esa semejanza, vivan en ese estado de unidad suprema con su Creador. Por eso, no es dale esta cosita, dale este bien, dale aquel otro bien. Es tomar y dar. La oración propia en la divina voluntad es dar, no pedir. Por eso Jesús quiere que nos apropiemos de sus obras y se las llevemos a los que no tienen, a los que carecen de ella. Y así es como le enseña a Luisa a girar y llevar la sangre preciosa a los moribundos, llevar la sangre preciosa a los que van por camino de perdición, tomarla. Pero esa sangre que está derramando Jesús, lo está haciendo en su divina voluntad, es un acto de la divina voluntad. Y la divina voluntad, ser también voluntad de Luisa y Luisa tenerla en posesión, ese acto de la divina voluntad de derramar la sangre también es un acto de Luisa. Y que le pertenece con derecho propio porque ha sido una donación de su Creador. Ahora ella, y de su Redentor, ¿no? Ahora ella puede multiplicar esa sangre y tomarla en posesión y darla a los demás como si fuese suya. ¿Para qué? Para que esa sangre preciosa, lleve como rocío celestial los mismos efectos divinos de la sangre de Jesús y produzca los mismos efectos de redención y de santificación que la sangre de Jesús. ¿Vieron? Cuando nosotros nos anonadamos, Dios nos reviste de sus obras, nos da en posesión todas sus obras para que nosotros ahora, teniendo en propiedad como cosa nuestra, nos iguala para que nosotros podamos amarlo con un amor igual, glorificarlo con una gloria igual a la que Jesús le daba al Padre, la misma gloria divina, porque esa misma gloria divina se la daba en divina voluntad. Así debe darle a Dios todo lo que los demás le deben y recibir de Dios todo lo que Él quería dar a todos. Es una correspondencia de amor y de gloria, por tanto amor que la Trinidad ha manifestado en la creación, en la redención y en la santificación. Por eso Jesús, cuando reza el Padre Nuestro, lo hace a modo divino, dándole una correspondencia al Padre universal. Por aquellos que nunca lo iban a llamar Padre, por aquellos que nunca iban a orar, por aquellos que iban a orar de una manera imperfecta, por aquellos que incluso iban a mal orar, cuando se hacen oraciones en contra, ¿no? Que a veces dicen los satanistas y otras personas. Incluso por aquellos modos de oración, como decíamos hoy, con distracciones, noches oscuras, pausas largas, perezas, etcétera, 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 en las formas de orar, ¿sí? Entonces Jesús ya rehizo todas las oraciones y le dio el modo de correspondencia universal. Y rezó el Padre Nuestro
por tantas veces Él sabía que vos lo ibas a rezar. Él ya rezó todos tus Padres Nuestros y se los presentó al Padre de modo perfecto, para que tantas veces que mientras estabas por ahí con el rosario, rezando el Padre Nuestro, y tal vez mirando a una persona que pasaba, o por un banco de la iglesia, estabas ahí en la iglesia y te distraías con otra persona que estaba circulando, Él ya hizo ese Padre Nuestro en modo perfecto. Ya rezó tu oración en modo perfecto. Y esto está en el acto único y eterno de Dios. Él le dio al Padre esa correspondencia universal y ahora quiere que nosotros le demos vida a esa correspondencia universal. Y que cuando reces el Padre Nuestro, lo hagas en divina voluntad. Para que vos también repares por todas aquellas oraciones fuera del querer divino. Y le des la gloria, el amor, la adoración que mismo Jesús daba en su propia oración. Bueno, hermanitos, creo que por una cuestión de tiempo ya estoy excedido, mil disculpas por eso. Me había quedado 2 lecturas del Libro del Cielo para compartirles, pero se las voy a pasar y que ustedes las reflexionen en sus hogares. Las 2 están en el volumen número 11, 3 de mayo de 1916 y 15 de junio de 1916. Ahí con eso Jesús le enseña a Luisa su modo de orar, cómo él da esta correspondencia universal y que tiene que ver con los giros. Y también Mamá María le enseña a Luisa su modo de orar. Eso ustedes lo estudian y ya se van preparando para el retiro que más adelante van a tener con Padre Alberto. Bueno, mis hermanitos, un fuerte abrazo en el querer divino a los Jesucitos. Muchas gracias, Pablo.